¿Las redes sociales y las plataformas son los nuevos medios hegemónicos? En Argentina, el 60% de la población usa las redes sociales de modo regular para informarse. Hoy nos parece normal, pero hasta hace pocos años era impensable informarse por fuera de la tele, la radio o los diarios. Hasta hace poco tiempo los medios eran los grandes constructores de la agenda pública. Quienes trabajamos en comunicación sabemos que el concepto de agenda setting consiste en pensar a los medios como influyentes en los temas y en las prioridades de la opinión pública. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y, lo que es peor de todo, de tu libertad. Hay mucha bibliografía que da cuenta de que los medios han sido históricamente influyentes en movimientos sociales, en gobiernos, en audiencias y en partidos políticos. Los medios son actores políticos, entendiendo como actores a aquellos individuales o colectivos que tienen incidencia en la toma de decisiones de un sistema político. En los últimos años se empezó a hablar de las redes y de las plataformas como los nuevos actores políticos que inciden en la toma de decisiones. Y se empezó a mencionar también que asistimos a la muerte del periodismo industrial. Hoy la emergencia y consolidación de las redes sociales y los buscadores de Internet, básicamente Google, desplazaron a los sitios periodísticos como punto de entrada a las noticias y lugares para atraer la atención pública. Este dato surge de una investigación cualitativa que hicieron dos investigadoras argentinas y que se publicó en el 2024, Brenda Focaz y Lorena Retegui. Ellas analizaron qué es lo que pasa en los tres principales medios digitales de Argentina: Clarín, La Nación e Infobae. Veamos qué piensan investigadores e investigadoras y miembros de la academia a la pregunta: ¿las redes y las plataformas son los nuevos medios hegemónicos? Yo creo que son hegemónicos, tratamos de entender qué se entiende por hegemónicos, en el sentido de dominantes, en el sentido que sí canalizan gran parte de lo que es la atención, son los grandes lugares donde se concita la atención pública. En ese sentido son hegemónicos. No sé si han reemplazado totalmente los medios, digamos, está en disputa, es fluido, depende incluso generacionalmente. Los hábitos obviamente de consumo de medios son muy diferentes entre generaciones más jóvenes y generaciones de mayor edad. Entonces no estoy seguro de que sean hegemónicamente en el mismo sentido con diferentes grupos. En este nuevo escenario, ¿quién marca la agenda pública? Creo que en este momento hay una transición hacia una agenda que no está tan claramente definida por ningún actor, ni los medios de comunicación tradicional, ni las redes sociales. Las redes sociales no son algo unívoco u homogéneo. Las redes sociales son millones y millones de usuarios, entre los que hay humanos, no humanos, empresas, organizaciones, gobiernos, etc. Entonces, la disputa por la agenda, que claramente estaba representada o un monopolio o en buena medida una tarea de los medios de comunicación, hoy está muchísimo más diseminada, de un modo más difícil de aprehender. Y va cambiando, ¿no? De repente los medios generan material que es material de conversación en las redes y viceversa. Los medios están trabajando mucho para el clip de impacto que entonces después circula. Pero lo que también pasa con la agenda es que hoy la agenda es efímera, las noticias duran poco. Las redes y las plataformas no anularon al periodismo. Veamos el ejemplo de Infobae. Leemos una noticia que produjo ese medio periodístico. O sea, que las redes sociales y las plataformas sean el punto de entrada de las noticias no necesariamente significa que los medios hayan dejado de ser actores sociales que marcan la agenda pública. Antes leíamos el diario, prendíamos la tele o escuchábamos la radio y ahora vamos a las redes sociales. Pero el uso de estas redes es sin dudas un cambio de paradigma. Hay un punto de inflexión que es la digitalización de los medios. Esa digitalización para el periodismo fue un Big Bang, una especie de explosión. Explotó, llegó la digitalización y todo cambió para siempre. Según la periodista e investigadora Adriana Amado, al periodismo se lo puede asociar con diferentes metáforas. Una de ellas es la metáfora del espejo, en el sentido de que los medios espejan la realidad. Otra de las metáforas es la del lazarillo, en el sentido de que los medios funcionan como perros guías o como faros que iluminan aquello que la sociedad necesita conocer. A partir de este Big Bang de la digitalización, el periodismo empezó a convivir con otros actores sociales que también aportan información. Por eso Adriana Amado dice que el periodismo deja de ser un producto exclusivo de los medios para desarrollarse también en plataformas, páginas informativas, redes sociales y demás variedad de soportes digitales.
Nadie que tenga menos de 30 años quiere ver noticias en un noticiero o se pone a ver noticias. Eso está estudiado, se sabe. Ni siquiera hay importancia en la noticia. A poca gente ya le interesan las noticias. Si Facebook, Google no alimentarían a través de varias formas que la gente vea noticias, la gente dejaría de ver noticias. Los .com de noticias, Clarín, La Nación, Infobae, caerían a niveles que ni te lo imaginas, Rey. ¿Cómo se informa la gente? Ok, según la edad, según el dispositivo. El problema que tenemos con los más chicos es que son sumamente influenciables. Más de uno que está viendo esto tendrá algún hijo o un nieto, lo que sea, de 12, 13, que te viene y te dice, el presidente de la nación es reptiliano. Y vos le decís, pará, ¿de dónde lo sacaste? Lo vi en internet. Entonces, sí, pues, pará, ¿qué valor le das a internet para que te diga semejante barbaridad y vos lo des como un hecho? Tiene que ver con la edad y que no lo dice uno, lo dicen 2, lo dicen 3, lo dicen 10 y se lo dicen pares. Eso es tremendo. Los más adultos le damos bolilla a WhatsApp. Si en WhatsApp, tus redes, todo eso empiezan a decir, Milei es reptiliano, y bueno, vos a lo mejor estás con un poco más de información, pero... Decís no, pero hay otros que no, otros que lo creen. Hay otros que lo creen. Y lo peor de todo, a más del 60% de la gente no le importa si la noticia que está leyendo es cierta. Las plataformas empiezan a pisar fuerte. Entonces aparecen millones de usuarios que empiezan a generar contenido. Ese contenido funciona como competencia de los medios. Entonces, volvamos a preguntarnos, ¿las plataformas y las redes sociales son los nuevos medios hegemónicos? ¿Y cómo funciona ese poder? Si por hegemónico entendemos influyentes, desde luego que sí. Y lo que hace que las redes sociales sean tan peculiares es que dan poder y voz a personas que antes no tenían tanto poder y voz. No lo acumulan ellas el poder, lo distribuyen, pero lo que se acumulan es la capacidad de determinar quién es más visible en sus plataformas, ¿no? Mediante los incentivos que insertan en el diseño de esas plataformas y mediante los algoritmos que determinan qué información va a ser más visible o qué información va a estar enterrada en el feed de los usuarios. Algoritmos, ahí está la clave. Son muchos los que señalan que los algoritmos se convirtieron en los nuevos editores y que además tienen un funcionamiento opaco. De hecho, algunos lo llaman cajas negras porque no se sabe bien el funcionamiento interno que tienen. Veamos algunas opiniones en este sentido. Sebastián Valenzuela, de la Universidad Católica de Chile, dice: los algoritmos pueden persuadir, coaccionar, castigar o premiar. El poder sobre los algoritmos muy pocos lo tienen, como los dueños de plataformas como Elon Musk, Mark Zuckerberg, por mencionar solo algunos. Fernando Ruiz, de la Universidad Torcuato Di Tella, dice: Musk tiene una cruzada personal contra los medios y le dice a sus algoritmos que le debe bajar el precio a los medios. Para Martín Becerra, investigador del CONICET, en las redes sociales y los medios digitales, los periodistas suben contenidos pero no controlan su edición. Tampoco su circulación social porque intervienen los algoritmos. Según Brenda Focas y Lorena Retegui, en los últimos años Google se convirtió en un actor relevante en las interacciones entre los contenidos periodísticos y los usuarios. Google funciona como un algoritmo, como gatekeeper, al definir qué noticias priorizar en los resultados de búsquedas, y también funciona como competencia, porque fue creando su propio sitio de noticias, que es el caso de Google News. ¿Qué hacen las plataformas con los contenidos periodísticos? Dentro de cada una de las plataformas hay una diversidad apreciable de contenidos que son elegidos en parte por las decisiones individuales, en parte por el algoritmo mismo. Entonces sí, es indudable que si Facebook o X u otras plataformas deciden no priorizar contenidos periodísticos, es difícil encontrar contenidos periodísticos, entonces operan hegemónicamente en el sentido de tener el poder de decisión de cómo es tu menú de contenidos en esas plataformas. Por eso en hegemonía en el sentido de poder y poder vinculado a ideas. Y pensemos el costado económico, que no es un detalle menor. Las plataformas se llevan cada vez más un porcentaje más grande de la torta publicitaria. En el escenario mediático tradicional, en el mediático analógico, la publicidad se distribuía en un conjunto de diversos medios, mientras que en la publicidad digital se concentran mucho más en muy pocas empresas, ¿no? Los medios tradicionales aspiran a captar una parte de esa renta de lo que llamaríamos la publicidad digital, pero es infinitamente menor de la que captan las grandes plataformas. Y la otra cuestión que habría que ver es que para captar esa pequeña parte que logran captar los medios tradicionales, lo tienen que hacer a través de las plataformas, lo cual le genera una dependencia muy grande respecto de las lógicas de posicionamiento que las propias plataformas medio que obligan a seguir para poder estar presentes y tener visibilidad en las plataformas. Yo creo que los medios de comunicación, para sobrevivir en este entorno digital, se vuelven y se tornan cada vez más dependientes de las plataformas, que son el origen de su problema. Entonces ahí hay una contradicción. No aceptar las normas de la plataforma sería todo
todavía caer más en sus niveles de audiencia, pero al mismo tiempo depender de las plataformas, desde mi punto de vista, nunca puede ser una solución. O sea, los medios para sobrevivir necesitan a las plataformas, pero a su vez, las plataformas le quitan pauta publicitaria a los medios. Entonces, ¿los medios para sobrevivir necesitan de sus verdugos? Tremenda encrucijada. ¿Será que la salida es un periodismo de mejor calidad? Sí es cierto que las redes sociales hoy tienen una incidencia clave, algunas más que otras en la agenda de incidencia, en la agenda de las personas que toman decisiones, en definitiva, pero sí creo que el periodismo tiene mucho aún para aportar. Hacer periodismo de calidad y responder con más y mejor periodismo tiene una gran fortaleza y además suma su saber hacer, su know-how de siempre. Con los nuevos canales y suma tecnología tenemos un maravilloso escenario, pero creo que la clave es que no disociemos tecnología de periodismo, que podamos hacerlo confluir y que en definitiva esa construcción sea empática en los intereses o con los intereses de nuestras audiencias y de la ciudadanía. ¿Es complejo? Sí, es complejo, pero no creo que sea imposible. ¿Se podrá volver a la información veraz, chequeada y que no favorezca discursos de odio ni polarizaciones? En tiempos de posverdad, ¿será esta una utopía? ¿La plataformización va a durar para siempre? A esta altura parece haber más dudas que certezas. Al menos hay una certeza. Las plataformas y las redes sociales son actores sociales y estamos viviendo en ellas y con ellas.